829-920-2795. Señores, retornamos a su canal 24, Santo Domingo TV, en esta propuesta que es enfocado para todos ustedes. Señores, ustedes me van a perdonar que yo voy a hacer un acto que no es correcto en televisión, pero hay que ser justo. Definitivamente, pero yo creo que en esta cámara yo me veo mejor que en aquella ahora. Al parecer eso es así. Al parecer yo tengo esa confusión ahora mismo. Señores, ustedes saben que les decía hace unos minutos que los viernes son especiales para nosotros, porque recibimos a la doctora Catherine Medina, quien es nuestra odontóloga de cabecera, a tratar un interesante tema que tiene que ver con la imagen, la salud, pero algo muy importante, la autoestima de nuestros ciudadanos, lo que tiene que ver con prótesis. Saludos, doctora, ¿cómo está usted? Excelente, Robert, muy bien de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Cuénteme cómo estuvo su congreso, que me decían que estaba de viaje participando de un interesante congreso, doctora. Así es, un congreso sin desperdicio. Muchos temas interesantes, dictantes extranjeros de todo el mundo y continentes, 3 días de puro aprendizaje. Excelente, muy bueno. Qué bien, me imagino que de eso le trae un poco también a su audiencia de enfocado. Sí, claro que sí, vamos a hablar un poquito de un tema interesante hoy, de prótesis dental. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, doctora, ¿qué es la prótesis en sí? Bueno, Robert, mira, la prótesis no es más que otra más de las especialidades que tiene la odontología, que se encarga de la reposición de las piezas dentarias faltantes. Hay diferentes tipos, pero en general engloba todo lo que es reposición de piezas que se han perdido con anterioridad. Muy bien. Entonces, podemos ver 3 tipos de prótesis generalmente, que son las que se utilizan hoy en día. La primera, que es una prótesis removible, que esos son los tipos de prótesis que el paciente puede retirarse y ponerse para higienizarse y demás. Hay un tipo de prótesis que es fija, que se coloca en los dientes del paciente, o sea, en los mismos dientes del paciente, que de ahí viene el soporte. Y tenemos la tercera, que es muy comentada porque es la más nueva y tiene una tendencia al crecimiento y al paciente gustarle la técnica, que no son más que los implantes dentales. Muy bien. Así es. Los implantes, que eso veo que está muy de moda, como usted dice, pero veo que mantienen un alto precio, doctora, porque siempre son caros los implantes. Sí, los implantes de los 3 tipos de prótesis realmente son el más costoso. Sí. Pero el costo es por el procedimiento que se lleva a cabo. Muy bien. Los implantes, a diferencia de los otros tipos de prótesis, lleva en la parte inicial una cirugía que es un tanto delicada, con los implantes en sí, que son los que se colocan en esa primera fase, que tienen un costo un poquito elevado. Sí. Claro, va a variar dependiendo del tipo de implante que podamos colocar, pero todo eso se maneja con mucho criterio. Entonces, eso hace que el precio sea un poco más elevado. Entonces, tenemos una primera fase, como bien te he dicho, que es de la colocación de ese implante, o sea, de la cirugía en sí, y luego, entonces, más adelante, a partir de unos 3 a 6 meses aproximadamente, entonces tenemos pues la otra parte, que ya es la parte que el paciente ve, o sea, es la parte protésica que el paciente ve. Entonces, sí es un poquito costosa, pero vale la pena. O sea, vale la pena y es por el criterio con que se maneja. Y los aditamentos y todo que se manejan, que no lo fabrican aquí, o sea, lo tenemos que pedir fuera, todo viene en dólares, o sea, conlleva una serie de situaciones que eso hace que su costo sea un poco alto. Muy bien, muy bien. Así Doctora, yo recuerdo en mi infancia, recuerdo yo que yo tenía un vecino que él tenía una prótesis, pero era esa prótesis que le llamaban plancha. Sí, dentro de la prótesis removible, como bien te explicaba, que es un tipo de prótesis, tenemos 2. Unas que son las planchas, como tú bien le dices, que esas son prótesis totales. Estas vienen a hacerse o a realizarse cuando el paciente tiene falta de todas las piezas dentales, o sea que no hay nada en la boca, ya sea en superior o en inferior. Entonces ponemos una plancha que repone todos los dientes. Hay otro tipo de prótesis que ya se llama removible, que regularmente lo conocemos con ese nombre, que son mucodentosoportadas, o sea que van adheridas a la mucosa y al diente, que esto es cuando al paciente le falta una parte de sus dientes, entonces solamente se reponen los faltantes. Ya la estructura aquí es diferente porque ocupa menos espacio en la boca, pero obviamente va ahí acorde con las necesidades del paciente. Al paciente que le faltan todos los dientes, pues hay que ponerle una plancha o implantes. Al paciente que le faltan, que está de dentulo parcial, o sea que le faltan algunos dientes, podemos trabajar con removible, con implantes o con prótesis fija. Ok, doctora. Exacto. Veo que usted me está mostrando una pieza, ¿cómo es que se llama esto? Dentoformo. El dentoformo veo que usted trae, porque me llama mucho la atención, doctora,
En los casos particulares que vemos a veces algunas personas que le faltan piezas aquí en la parte delante. Sí, ¿Esas piezas delante pueden ser colocadas con implante o puede ser tipo, como usted dice? Depende, va a depender en el caso del implante, va a depender del sostén óseo que el paciente tenga. Por ejemplo, la parte de los principales de aquí. Sí, no, todas las piezas se pueden reponer con implantes, o sea, todas, hablando en sentido general. Ahora, ¿qué va a depender de que se pueda poner un implante o no? Que el paciente tenga hueso suficiente para colocar el implante, porque recuerda que los implantes se colocan, o sea, los implantes son unos aditamentos que se colocan dentro del hueso, que hacen la función si pudiera mostrarlo de una raíz. A la cámara. Si te fijas, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos un puentecito con 2 implantes. Muy bien. Entonces, los implantes vienen a formar parte cuando la raíz se ha perdido, o sea, cuando no tenemos raíz, entonces podemos colocar un implante. Muy bien. Entonces, para eso necesitamos hueso. Un paciente que tenga muy poco hueso, entonces no podremos colocarle un implante, aunque también el hueso se puede agregar en la cirugía. O sea, podemos puede agregar hueso? Sí, podemos hacer una cirugía y en ciertos módulos, en ciertas partes, en ciertos lugares se puede agregar hueso. No es siempre, o sea, hay veces que no, que esto no es posible, pero sí, donde se puede colocar hueso, pues podemos darle una altura que necesitemos para que el paciente pueda tener su implante. ¿Qué tiempo toma ese proceso de cirugía? Porque se escucha muy interesante, doctora, pero a ver qué tiempo toma y cómo lo pudiera hacer la persona. Bueno, mira, tenemos dos formas de colocarlo. Uno, donde se realiza una cirugía sola y se coloca solamente el hueso, cuando este es mucho, o sea, el faltante de hueso es mucho, entonces tenemos que colocarlo aparte. Tenemos que esperar que ese hueso se osifique, o sea, que se endurezca, que se una con el nuestro propio, y entonces luego hacer otra cirugía y colocar el implante. Y tenemos también la situación en que el hueso no es tanto y podemos colocarlo de una vez, en la misma cirugía, en el mismo acto quirúrgico donde se coloca el implante. O sea que dependiendo de la situación, pues vamos a tener o una opción o otra opción. Ok, que lo puedes resolver ahí mismo. Exactamente. Pero llama mucho la atención, doctora, porque usted dice que de lo moderno y que esto va directamente a tu propia pieza. Pero vuelvo y le pregunto, doctora, en los casos ya que esa pieza, por ejemplo, como bien usted sabe, que a veces uno quisiera por tema de tiempo irse a lo más rápido. Ok, ya ahí depende, porque aquí no podríamos hablar de implantes. O sea, la palabra implantes y lo rápido no va muy en conjunto. Porque incluso cuando terminamos de hacer una cirugía tenemos que esperar que eso cicatrice y un proceso. Muchas veces... ¿Qué tiempo después hay que darle para Si se coloca hueso, generalmente a partir de 6 meses. Si no se coloca hueso, a partir de 3 meses. Podemos reponer las piezas faltantes. Hay veces donde se puede hacer una colocación directa, pero estaríamos hablando de una pieza que es provisional. O sea, que no es que el paciente se colocó la pieza y ya terminó, sino que se le coloca algo provisional, generalmente cuando es en la parte anterior, que el paciente no quiere estar sin pieza dental, entonces ahí se coloca la parte anterior, pero luego a los 3 meses debe de cambiársela, y entonces hacerse el definitivo, su trabajo definitivo. Muy bien. Hay casos que no se pueden colocar porque depende también la dureza que tenga el hueso. Si el implante, por ejemplo, no queda con la dureza que necesitamos nosotros, entonces hay casos que no se puede colocar el implante directamente, sino que se hace algo removible, aunque sea provisional. O sea, se coloca su implante el paciente, luego se hace algo removible y luego entonces posteriormente a los 6, a los 8, dependiendo de los meses, se hace ya su prótesis definitiva. Muy bien, muy bien. Varía. Doctora, es muy interesante saber, porque hemos visto la parte que tiene que ver directamente ahí con el proceso, pero hay algo que es la parte emocional, lo que tiene que ver ya con el individuo en sí. Usted sabe que muchas personas, a veces vemos algunas situaciones que lo vemos hasta en estado depresivo, ciertas cosas que nosotros quisiéramos saber, así usted como experta en estos temas, ¿cuál es la parte emocional? ¿Cómo le afecta esto al individuo cuando le faltan piezas en su boca, doctora? Bueno, mira, en la parte emocional, sobre todo aquí en República Dominicana, afecta bastante. Los pacientes no les gusta verse sin dientes, y más en la parte anterior. O sea, un molar, por ejemplo, una pieza posterior pasa. O sea, el paciente, bueno, no se ve, más o menos pasa. Pero aquí en este país, los pacientes se apuran mucho por si pierden una pieza, si se fracturan una pieza, tratar de reponerla. Incluso tengo pacientes que van a la consulta que hay que, por ejemplo, extraerle una pieza que están en muy mal estado, que ya no se pueden regenerar, y lo primero que dicen, y yo me voy a quedar sin piezas dentales, o sea, me voy a quedar aquí adelante sin nada.
pero tenemos la opción, gracias a Dios, de poder reponerle esas piezas, aunque sea removible, como bien te dije, el mismo día. O sea, que tenemos esa facilidad para el paciente, que se puede hacer un trabajo, puede hacerse una cirugía, una extracción y no salir sin dientes del consultorio. Que ustedes tienen la facilidad de producir ahí mismo la pieza. Exactamente, y reponérsela al paciente. Por lo menos algo, aunque sea una semana, aunque sea 2 semanas, porque como te digo, aquí justamente en República Dominicana, los pacientes no les gusta andar sin piezas. En otros países, por ejemplo, hasta en Europa, que suena un poco contradictorio porque son países que están más avanzados que nosotros y en muchos sentidos así es. Los pacientes no le dan tanta importancia a esa parte. O sea, tú puedes ver a cualquier paciente, a cualquier persona de cualquier edad, a veces que es sorprendente, sin alguna pieza dentaria y eso a ellos no les afecta. En el continente asiático, que aquí tenemos muchos pacientes también, podemos ver pacientes sin piezas dentarias y eso a ellos no lo inmuta. Ellos siguen su vida normal y pueden sobrevivir con eso sin problema. Pero aquí la mayoría de los pacientes, pues cuando llegan a la consulta, quieren irse con piezas, o sea, quieren irse con su pieza dentaria. A ver, doctora, si yo voy entendiendo lo que usted me explica, porque tenemos que volver al plano local, lo que tiene que ver con República Dominicana. A veces vemos personas que están en algunos lugares, doctora, y vemos que para sonreírse, para hablar, se cubren su boca. Así es. Cuando uno logra darse cuenta que tienen alguna falta de pieza en su boca. Exactamente. Esto tiende a causar baja autoestima. Pero claro que sí, pero muchas. O sea, hemos tenido pacientes que no son la mayoría, porque como te dije, los pacientes tratan de ir. Cuando tienen esa emergencia, los pacientes tratan de ir, porque realmente es algo, y más los pacientes que están en un trabajo, que tienen que dar la cara, que tienen que presentarse, es muy importante, y realmente así es, porque la presentación es sumamente importante, cuando tú tienes que hablar con personas, es sumamente necesario. Entonces, eso sí tiene que ver mucho con el autoestima. Hay a veces pacientes que se les flojan la prótesis, o sea, que tienen prótesis removible, que se les floja, y andan así mismo, con la cara tapada. No quiere que lo vean hasta que no puedan resolver ese problema. Pero gracias a Dios aquí el paciente se ocupa de ir, y es lo ideal, porque cuando a un paciente le falta una pieza dental, sea cual sea, ya no está siendo él. Puede ser un molar que tal vez no se vea, puede ser un diente anterior que tal vez llame mucho la atención, pero no está haciendo él a plenitud. O sea, falta un órgano dental o un órgano del cuerpo. O sea, que es sumamente importante. Que pudiéramos establecer, doctora, así, para excúseme que le interrumpa, que en situaciones de falta de piezas hay baja de autoestima, hay depresión, hay aislamiento también en esta persona. Claro que sí. Yo recuerdo a una paciente que llegó a la consulta porque le habían hecho varias veces la prótesis, era una prótesis total, recuerdo, una plancha, como tú bien le dices, y no le había funcionado. Y esa señora se había aislado totalmente, ella no interactuaba con la familia, no salía afuera, no saludaba a los vecinos, o sea, la gente a veces ignoraba que ella estaba, que ella existía, porque ella se retrajo totalmente por la falta de las piezas, o sea, ella se la había hecho y no le habían funcionado. Gracias a Dios pudimos trabajarle, llevar su trabajo con éxito a cabo y ella volvió a hacer, porque la verdad que hay personas que se aíslan, o sea, y tú a veces no la conoces o ignoras, pero llegan muchos casos al consultorio, que a veces no es la falta del paciente de ir al odontólogo, sino la falta de respuesta o de funcionabilidad del trabajo que se haga. Muy bien, doctora. Yo entiendo, doctora, que ya en esta situación no solamente motivar. Una última pregunta, porque quisiera aprovechar que usted pueda tal vez motivar a algunos pacientes que puedan tener una situación de este tipo, poderse poner en contacto con usted, que sé que esto va a ser muy favorable, doctora. Creo que seguimos nosotros enfocados aportando y apoyando a nuestra audiencia con las mejores alternativas y soluciones ante cualquier situación que usted pudiera tener. Y en este caso la salud vocal es determinante, ya como bien dice la doctora, no es solamente un tema estético, sino emocionalmente, su autoestima y lo demás. Así es. Doctora, los 3 tipos de prótesis que usted mencionó, ¿están disponibles en su consultorio para alguien que decidiera aprovecharlo? En los 3 tipos y algunos detalles para motivarlo a que se acerque. Claro que sí. Tenemos los implantes, ese es un proceso ya un poco más programado, pero tenemos un especialista excelente que trabaja con esa parte. También trabajamos con la prótesis fija, que de la prótesis fija tenemos también varios materiales a opción del paciente, del cual se quiera colocar, y los removibles y las planchas, que hay pacientes que
esa es su alternativa, también la tenemos disponible. Y algo importante es que a poco tiempo, o sea, tenemos la facilidad de hacerlo en poco tiempo. Si el paciente, por ejemplo, viene de viaje, que no se nos da mucho ese caso, si el paciente tiene poco tiempo porque tiene que realizar tal o cual actividad, pues podemos realizarle estos procedimientos en corto tiempo. Porque ustedes tienen también su laboratorio dental, aparte de lo que es exactamente, por eso le podemos dar la facilidad al paciente de cualquier extracción que se le haga o cualquier removible rápido que necesite, una parcialita, lo que sea, podemos dársela con rapidez, hasta el mismo día. Excelente, un servicio expreso, doctora. Exactamente, servicio expreso. Claro, claro, qué interesante, doctora. Sería solamente motivar y darle los contactos a la persona para que se acerque ante cualquier situación. Así es. Partiendo de lo que usted dice, ya viendo la parte emocional, lo que significa esto, vamos entonces para decirle a nuestra audiencia cómo contactarla, doctora. Así es, nos puedes encontrar como Centro Odontológico Medina en Instagram, @gmail.com para correo electrónico, y al 809-536-8763 y 829-808-1877 para hacer su cita. Excelente. Nos encontramos en La Obando antes de la Máximo Gómez. Excelente, excelente, doctora. Reiterar, doctora, repita los teléfonos, porque yo creo que alguien puede estar escuchando y le hace falta los teléfonos. Reitérelo, por favor. Son 809-536-8763 y 829-808-1877. Bueno, excelente. A usted la gracias, doctora Catherine Medina, por compartir este espacio con usted. Justamente 5:55 para despedirnos de nuestra audiencia. Saulo no ha puesto ese reloj ahí, eso ha sido una excelente herramienta para poder llevar el tiempo aquí con nosotros y nuestro espacio. Recordarle a ustedes que el lunes a las 5 de la tarde nos reencontramos en esta que es su propuesta Enfocado. Suscríbase a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, @EnfocadoTV, que desde aquí le vamos a llevar comunicación positiva. Hasta luego, nos reencontramos el lunes. Doctora, feliz fin de semana. Gracias. Y a ustedes también. Disfrútenla y pásenla bien en familia, tranquilitos, conviviendo con los suyos que le quieren y le aman. Hasta el lunes.